si tienes historias sin fin, como esas que contaba mi abuelo cuando nadie venía por aquí. Bueno, y en las glorias del deporte de Ábrego tenemos a un invitado muy especial, Antonio Gaona, que también fue protagonista de aquella época en nuestro municipio, a quien le decimos muy buenas tardes, Toño. Buenos días, Henry, ¿qué tal? A ver, Toño, cuéntenos cómo fue esa época suya, qué década fue la que participó en el deporte de Ábrego. Henry, la época esa fue muy bonita porque el fútbol en Ábrego era muy creativo, muy, digamos, era muy bonito. Porque uno cuando se estaba criando había más integración deportiva. Había una sola cancha, bregaba uno para jugar fútbol ahí en esa cancha, tocaba que esperar turno y la cancha era no era como la de ahora, era más de menos condición. ¿Cuáles eran los equipos que participaban en esa época, Toño? Los equipos más fuertes que participaban en esa época eran la Calle Central, San Carlos, Bolívar, El Hoyo, Capitán Largo. Estamos hablando de qué década, Toño. Del 76, 78. ¿Y cómo se vivía el deporte en Ábrego? ¿Cómo eran los jóvenes? ¿Eran más entusiastas que ahora? Sí, el fútbol era más bonito eso, la juventud era mejor, le dedicaban más tiempo al deporte, al fútbol, sobre todo en la parte creativa, en la parte más deportiva. ¿Cómo eran los torneos? ¿Eran cortos o eran largos? No eran muy largos, eran de 2 vueltas y el deporte era más, digamos, el fútbol en sí, que solamente se jugaba era fútbol porque los otros deportes eran no había más integración, no había nada. Y el deporte más bonito del fútbol en Ábrego, nosotros lo integrábamos con todos esos equipos que comenté. ¿Cuáles eran los compañeros, los jugadores que recuerda de esa época? Los compañeros de época mía de fútbol era Hermís Torrado, Eduardo Arévalo, Uriel Arévalo, Alejito Vergel, Germán Vergel, el Mono Álvarez y muchos. Toño, ¿y cuál era su función en el equipo? Mi función en el equipo era centrodelantero. Yo era el que me encargaba de hacer goles. No era 1 ni 2 que hacía, hasta una vez logré hacer 5 goles en un partido y me tenía mucha confianza los jugadores. Cuando eso teníamos un director técnico, por eso le digo, la organización era más bonita, era mejor que ahorita, porque ahorita el deporte en Ábrego pues está un poco decaído en ese sentido, que el joven no practica deporte. Bueno, Toño, ¿esto quiere decir que usted fue goleador? Sí, en varias ocasiones yo fui goleador. En el equipo de La Central, en el equipo San Carlos, fui goleador. ¿Cómo era el manejo con el arbitraje en esa época? ¿Habían árbitros de aquí de Ábrego, de Ocaña o de otra parte? No, el arbitraje era, todo lo más era ocañero. Eran árbitros de Ocaña. Cuando eso no había la escuela de árbitros en Ábrego. Toño, ¿qué dificultades recuerda usted que se haya notado en esa época en comparación con esta? ¿Cuál era lo más difícil de la época? Lo más difícil de la época en ese tiempo era reunir los deportistas para integrar equipos, porque cuando eso no había ente deportivo, no había lo que hay ahorita. Era más complicado, pero la gente colaboraba más, el deportista se integraba más sobre todo al fútbol. La cancha era destapada y tenía las máximas medidas, ¿cierto? La cancha era destapada, era tierra, era como un terrón era más fácil jugar en pavimento que en esa cancha. Y era más grande, las medidas eran había que tener más físico para jugar en esa cancha.
Bueno, Toño, muchísimas gracias por participar en las glorias del deporte de Ábrego. Un mensaje para la juventud. Bueno, yo le digo a la juventud que hagan deporte, que no se pongan a tomar trago, a consumir droga, que eso no los lleva a ninguna parte buena. El deporte los lleva a cosas bonitas. El deporte es una cosa muy agradable físicamente, los ayuda intelectualmente. Hacer deporte es lo mejor que se puede.